Su casa es La Inter, con Rafael Nieto y Eduardo Molet. Una hora de radio pensada para mejorar su calidad de vida. Y ya saben ustedes que todos los miércoles, bueno, antes de que se me olvide decirles que a las 3 en punto les ponemos una canción. Pero la canción tiene mucho que ver con lo siguiente que iba a decirles. Porque la canción es de Rocío Dúrcal. Trébole, de Rocío Dúrcal. ¿Y a quién le gusta Rocío Dúrcal? Pues a mucha gente, pero una de ellas es Amanda González, una de las dos administradoras del grupo Blas de Lezo y los Héroes Olvidados, una página de Facebook que nadie que esté apasionado por la historia de España debe dejar de consultar y de mirar todos los días. ¿Qué tal, Amanda? Buenos días. Buenos días, muchas Buenas gracias tardes, por acordarte de que me encanta, Hombre, claro que me sí. encanta Rocío, sí. Emilio de la Vega, el otro administrador de esta página. ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenas tardes. Pues muy bien, con mucho calor, pero bien. Sí, gracias por estar aquí, Emilio. A vosotros. Yo siempre digo que los miércoles damos un subidón de audiencia, porque tenéis 11.000, ¿son ya? Sí. Son 11.000 seguidores de la página. Sí, hemos superado ya la barrera que estábamos ahí Sí. rozando el larguero durante las últimas semanas. Pues ya está superada. Lógicamente los 11.000 no escriben. No, pero sí que tenemos varios miembros muy activos y que siempre, pues todos los días se preocupan de buscar cosas. Sí. Bueno, no todos se escriben, pero de alguna manera sí que hay mucho dinamismo en el grupo. Sí, hay un montón de publicaciones. Prácticamente todos los días hay varias publicaciones nuevas, lo cual pues le da mucho dinamismo a la página y además con temas muy interesantes, ¿eh? No crean que son obviedades o cosas que ya se conocían, sino a veces cosas relativamente poco conocidas que hacen que sea de especial interés. Bueno, y la semana pasada, el pasado miércoles, nos quedamos a medias con la expedición Malespina. Sí, ¿no? con la expedición científica más importante que hemos tenido en España. Sí. Pues nos habíamos quedado en Acapulco. Estábamos con los preparativos para superar los 14.000 kilómetros que separaban Acapulco de Manila. Habíamos comentado que Malaspina se había preocupado mucho de que no faltaran alimentos frescos para poder atravesar el Pacífico. También habíamos comentado, y si no lo comento hoy, que había pedido 2 buques prestados al Virreinato de México y había mandado a Alcalá Galiano y a Cayetano Valdés, que fueron 2 de los héroes que se batieron el cobre en Trafalgar años más tarde. Como él no había encontrado el paso del noroeste, lo que es la expedición completa, no lo había encontrado, había vuelto de Alaska con un pequeño fracaso, pues había encargado a Cayetano Valdés y a Alcalá Galiano que volvieran a seguir buscando el paso del noroeste. Y con todo dispuesto, pues zarpamos y pasando por las Maldivas y por las Islas Marshall, pues llegamos a Manila. En Manila la expedición volvió a separarse. Por un lado, recordamos que teníamos al mando de la descubierta tenemos a Alejandro Malaspina y al mando de la corbeta La Atrevida a José de Bustamante. Bueno, pues la expedición se separó y José de Bustamante lo que hizo fue irse a Macao a vender las pieles preciosas que habíamos conseguido en Alaska para poder seguir sufragando la expedición. Macao, por aquel entonces, es territorio chino, pero en aquel entonces todavía pertenecía el puerto a Portugal. En el siglo XV los chinos lo habían cedido a Portugal para que les limpiasen las aguas de piratas. Y José de Bustamante se fue a Macao y Malaspina se quedó con el resto de expedicionarios en las Islas Filipinas, con un ingente trabajo por hacer, porque, como recordamos, son más de 7.000 islas totalmente desconocidas y, bueno, pues con muchísimo trabajo por delante. Bueno, pues luego vamos a entrar al detalle de todo ello, es interesantísimo. Muchos oyentes habrán escuchado hablar de otro Bustamante. Sí, además Y también además canta, zona. Sí. Es de la zona Sí. también, porque decías el otro día que era de cerca de San Vicente de la Barquera. Sí. Bueno, les vamos a hablar del otro Bustamante, que desde luego particularmente creo que hizo bastantes más méritos en su vida. Pero bueno, luego, si os parece, podemos entrar en los detalles. 2:45. Bueno, Amanda, Emilio, os escuchamos con atención. Expedición Malespina. Pues mientras José de Bustamante estaba en Macao haciendo relaciones comerciales, el resto de la expedición se quedó en Filipinas. Una comisión de cartógrafos se desplazó a la isla de Luzón. Y bueno, pues mientras unos iban por mar cartografiando las costas, el jefe de los naturalistas con sus chicos
iban tierra adentro a ver que la flora, la fauna, a documentar las gentes que vivían allí. No sé si os podéis hacer una idea, si os digo, ¿os acordáis de la película Apocalipsis Now? El río que remonta Antonio Pineda y sus chicos es el mismo de la película. Claro, es totalmente selvático, las picaduras, los insectos, los mosquitos, aquello de verdad resultó insufrible. Llegaron a las cordilleras y vieron que los nativos las habían transformado y habían hecho terrazas para poder cultivar arroz. Pero además, cuidado con los nativos, ojo, porque les tenían muchísimo pánico a las armas de fuego, pero como te descuidaras, amanecías degollado. Pues en ese ambiente tan extremo y tan desconocido y tan salvaje, el jefe de los naturalistas, Antonio Pineda, murió a cuenta de las fiebres tifoideas, acompañado por un par de padres agustinos y por los nativos. Y además los pintores de la expedición nos legaron un magnífico dibujo que reflejaba aquel fallecimiento. Bueno, pues cuando pasó la época de tifones, nos vamos en dirección a la última escala que estaba prevista, que era en Oceanía. A estas alturas, Malaspina y Bustamante habían decidido no completar la circunnavegación porque las tensiones entre España y Francia iban acrecentándose. Entonces, la idea era ir a Australia y volver. Bueno, pues para ir a Australia tenían que superar la Gran Barrera de Coral. Llegaron a Mindanao, que era la última frontera del Imperio Español. En el mar de Borneo peleamos con 3 barcos piratas. Traspasamos la Gran Barrera de Coral, pero como pillaba muy cerquita de las costas de Nueva Zelanda, aprovechamos para cartografiar la zona y al llegar a Australia llegamos a Sydney. Además, es un sitio muy emblemático. ¿Conocéis la ópera de Sydney? Es el edificio más... Pues justo ahí atracaron las corbetas. Y en aquel entonces Australia era una isla penitenciaria en manos de los ingleses. Bueno, pues lo que hicimos fue hacer aguada, dar descanso a la marinería, mientras los oficiales establecían relaciones con las autoridades inglesas. Y fue la cosa muy bien. Debe ser quizá porque tanto ingleses como españoles estábamos muy muy lejos de nuestras tierras. Sí. Y todo lo mal que nos hemos llevado en otras circunstancias, allí en las antípodas, pues establecimos totalmente, pero hasta el punto de que les regalamos planos y les regalamos dibujos. Tuvimos que emprender el regreso. Lo que pasa que en lugar de continuar el camino, lo que hicimos fue volver a América. Bueno, pues a la vuelta a América sí que hicimos una pequeña escala en la Polinesia. Y aquello... bueno, es que para ellos fue el paraíso los días que pasaron, porque es que les recibieron con grandes agasajos, con comilonas, con bailes. Hasta el propio Malaspina cayó en manos de los placeres sensuales de las nativas. Sí, es que hay un dibujo, hay un pequeño bosquejo a mano alzada de uno de los pintores que le sorprendió. No había cámara de fotos, pero tenemos muy buenos pintores. Y bueno, pues llegaron a España un 21 de septiembre de 1794, Malaspina cubierto de gloria, hasta el punto de que se le proponía como ministro. Y bueno, pues se fue a Madrid con los oficiales para dar cuenta del viaje. Le pidieron, el rey Carlos IV ya le pidió que elaborara una especie de memoria con sus vivencias, que pusiera en orden toda la documentación. Y cuando realizó la memoria, pues claro, es que se puso de manifiesto todas las ideas libertarias que tenía Malaspina. Malaspina ya habíamos hablado en el programa anterior que, bueno, pues que era una persona muy vehemente, que defendía pues ciertas libertades. Entonces se complementaba con Bustamante, que era más templado, ¿no? Sí, totalmente. Es que eran antagónicos el uno del otro. Bueno, pues Malaspina en esas memorias pues pedía como que se concedieran más libertades y más autonomía a los virreinatos, que por ejemplo el monopolio del tabaco que estaba en manos de la corona, pues que se les dejara a los propios filipinos explotarlo. Y claro, aquello, después de que ellos zarparan, es que la España a la que llegó Malaspina era muy diferente a la que había dejado 5 años atrás. Claro, había estallado la Revolución Francesa. La Revolución Francesa había hecho rodar cabezas, incluida la del rey. Carlos IV no iba a dejar que hicieran lo mismo. Entonces, las noticias que llegaban de Francia pues estaban totalmente ocultas. Había un ambiente muy hermético y no se iba a permitir que las ideas revolucionarias de Malaspina traspasasen lo que es a la sociedad española, ¿no? Entonces le cogieron preso, además con nocturnidad, previendo que la población se rebelara. Le metieron preso en el castillo de San Antón de la Coruña y ahí pasó 7 años
en los que, bueno, a través de cartas que nos han llegado hoy en día, bueno, pues él decía que una y mil veces volvería a hacer lo mismo que le había llevado a estar en esas circunstancias, ¿no? Fue lamentable porque durante los 7 años que estuvo preso padeció las enfermedades que él se había encargado de paliar a la tropa antes de la travesía del Pacífico. Sí, padeció escorbuto y beriberi en su encierro, falta de vitamina C y falta de vitamina B. Bueno, pues Napoleón cuentan que intercedió por él. Carlos IV le concedió el indulto, pero a cambio del exilio, del destierro. Y bueno, pues le tenemos ahí en el norte de Francia en 1809, muriendo de cáncer de estómago y esperando, ya sabiendo que España estaba en guerra con el francés, esperando que España requiriera sus servicios y volver a servir a España. Tremendo, ¿no? Sí, tremendo, porque sin embargo, fíjate, José de Bustamante, con esas grandes dotes diplomáticas que tenía, él ascendió a teniente general, su carrera diplomática fue en ascenso. En 1808 tuvo que huir de Madrid. Bueno, no es que tuviera que huir, es que se marchó voluntariamente de Madrid para no jurar rey a José Bonaparte, y luego abrazó el absolutismo de Fernando VII. Entonces, fíjate qué diferencia. Vida tan distinta totalmente. Cuando habían estado en parte en lo mismo, ¿no? Totalmente, porque los dos sí que es cierto que a partes iguales, los dos tienen mérito en la expedición, pero sus caracteres fueron completamente diferentes y así les fue en la vida, de forma muy diferente. Emilio. No, pues que es apasionante la expedición y todo lo que se consiguió, porque con los medios que tenían y las circunstancias y demás. Es que lo que hablábamos en los programas anteriores es que las noticias llegaban meses o años después. Pero fíjate, el legado que ha dejado Malaspina. Habíamos hablado del tabaco filipino. Bueno, pues existen unos puros en Filipinas que se llaman Alejandro Malaspina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo será la huella que dejamos en Alaska? Que además de hoteles e instituciones oficiales que llevan el nombre del Malaspina, el glaciar más grande del norte de América se llama Malaspina. Y el barco que va desde Alaska a Canadá también se llama Malaspina. O sea, una vez más tenemos que volver a decir que el único país que no reconoce a los españoles más ilustres es España. Sí. Y hay que decirlo con tristeza, porque claro, estos personajes en nuestro país son, hay que decirlo así, grandes desconocidos. Pues sí. No digo que no haya ninguna referencia, pero desde luego son referencias relativamente ocultas. Bueno, en fin, cuando fue el bicentenario, y en Filipinas sí que se le puso una placa a modo de monumento a la expedición. Aquí en España, que yo sepa, no hay nada. Y luego de la otra expedición que vamos a hablar, ya veréis que pues, ocurre un poquito también lo mismo, que a pesar de la importancia que tuvo en su momento, pues es una gran desconocida. Yo creo que incluso más que Malaspina. Hablamos de la expedición de... Estamos hablando de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, conocida como la Expedición Balmis. En realidad debería llamarse la Expedición Balmis, Albani y Zendal, que era la enfermera que viajaba con ellos. Y es un tema apasionante porque siempre hablamos de España, que si el genocidio, que si hemos matado a muchos indios, aquí se salvaron. O sea, tener en cuenta que en aquella época morían 400.000 personas al año de la viruela. Caramba. Y con esa expedición se consiguió salvar a muchísima gente. Indios, hispanos, criollos, pues todo lo que abarcaba el Imperio Español, fueron vacunados y afortunadamente pudieron salvar su vida. Pues enseguida entramos en detalles. Son las 2:54, su casa es la Inter. Son las 3 de la tarde y 3 minutos, continuamos en directo en Radio Inter, en su casa es la Inter. Vamos a seguir todavía hablando un ratito de historia de España y de esa otra expedición que antes nos adelantaba Emilio y que ha sido también tan importante desde el punto de vista científico y social, podríamos decir, ¿no? Humanitario, yo creo claro, que es la mayor expedición de la historia. Y es española. Sí. Y fíjate que, claro, los españoles solo se habla de lo malos que hemos sido, ¿no? Es verdad. Y nosotros mismos no hemos sabido defender esas cosas. Así que es una pena, pero la verdad es que nuestra historia es tan rica que hasta en esto tenemos cosas interesantes que contar. También hay que decir, Emilio y Amanda, que esta sección nació
Primero de la generosidad de don Eduardo Molet y luego pues del deseo precisamente de eso, de por llenar un espacio. de la necesidad de poner en que hacía valor falta. estas historias que la mayoría de la gente desconoce. No, es que no hay, en medios de comunicación no hay nada No, parecido a esta sección. no. Con lo cual, Mira, yo tengo amigos que tienen hijos de 14, 15 años y se meten todos los días en la página para leer. A lo mejor el padre le lee un artículo de un Claro. determinado personaje. Y es que en el colegio no van a aprenderlo. Es la única forma de que los chavales sí, sí. empiecen a aprender cosas que no le van a enseñar en otro sitio. Pero además cosas que les enriquezcan a ellos y les haga sentirse orgullosos del país al que pertenecen. ¿Y se han puesto en contacto con vosotros alguna institución, el ayuntamiento, o cultura o algo para...? Así No, instituciones. no, gente particular sí, pero instituciones como ministerios o... olvídate, Eduardo, olvídate. No, es que vamos a ver, no Yo hay creo que la interés. pregunta era con toda la intención. Claro, Precisamente para poner de manifiesto que a mí me da un poco de vergüenza, como español, que no haya un organismo público que haya dicho, oiga, que esta gente está haciendo... Hombre, yo entiendo que obedece a algo, porque no es lo mismo tener tener un país de gente pues que no tiene cariño ninguno por sus conciudadanos, ni por eso, ni por el país del que proviene. Es que la forma de enfrentarte tanto a la vida política como a la vida Absolutamente. social no es lo mismo cuando conoces la historia de tu país y es una historia de la que estar Está orgulloso a tener la sensación esta de que España es un poco de corrupción, De que un poco hemos de sido lo fútbol peor. y ya está, claro. Sí. Yo no me refiero a que les den una subvención. No. No, Pero pero mostrar simplemente... interés. Pues lo vamos a plantear. interés. Eso es. Que os llamen un día y alguien del Ministerio de Cultura, de quien sea, yo que sé, o de Educación, yo que sé de quién, que os llame, que diga, oye, pues qué bien, o qué regular, o enfocarlo así, o enfocarlo Sí. así, y oye, y daros la oportunidad quizás de invitaros a Exacto, algún un acto evento, alguna institucional. cosa, pues de Ese darlo a evento lo conocer. organizamos nosotros. Sí, nosotros nos las Pero que apañamos os ya. apoyen un Hombre, poco moralmente, sí. no Lo económicamente. que está Claro. diciendo don Interesante, Eduardo interesante. sería lo normal. Lo normal. O de hecho, por decirlo de otra manera, ya que estamos en comparativas, esto se haría en otros lugares, probablemente. Probablemente, sí. Pero Sí, aquí, bueno. ¿qué pasa? Pues que como tendemos siempre a politizarlo todo, que es uno de los problemas que tenemos, que siempre sí. llevamos todo, incluso la historia, al terreno de lo político. También nos lo hemos encontrado Claro, varias es que eso- veces. Nos lo hemos encontrado. De todas formas, ¿sabéis lo que os digo? Que los 11.000 miembros del grupo a nosotros nos agrupan y nos llevan en volandas para este tipo de iniciativas y todas las que vengan. O sea, y si las instituciones no se ponen en contacto con nosotros, pues ya nos ponemos nosotros en contacto con ellos. Todo se andará, ¿verdad, Ya Emilio? haremos cosas así. Claro. Estamos todo el día pensando. Bueno, te escuchamos con atención, Emilio. Bueno, pues para poneros en antecedentes es lo que decía antes. Sobre 1800 morían 400.000 personas de viruela en el mundo. Entonces un científico inglés, Edward Jenner, que es el descubridor de la vacuna de la viruela, se dio cuenta que las personas sanas en contacto con las vacas que estaban infectadas con el virus bovino, pues no morían. Ujú. Entonces a partir de ahí desarrolló lo que es la vacuna y entonces empezó a vacunar a la gente en Inglaterra y se salvaban. Y Balmis, que era un cirujano y un militar que estaba muy preocupado por todos estos temas, estaba estudiando pues todas las teorías de Balmis. Y se puso en contacto con el rey, con Carlos IV, para ver la posibilidad de cómo podían introducir esa vacuna en todo el imperio español. Ujú. Tuvo la suerte, entre comillas, de que el rey había perdido una hija por esta enfermedad. Ujú. Y entonces, como que se vinculó mucho con este proyecto. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que en la época en la que estamos no había nevera, no había... Claro. Y entonces no había forma de transportar la vacuna. ¿Y cómo creéis que lo hizo? ¿Qué pensó Balmis? ¿Cómo podía transportar esa vacuna? Pues sinceramente, era Pues, difícil trasladarlo. Era difícil trasladarlo y vacunar a tanta gente. Sí. Ten en cuenta que vacunó directamente a unas 250.000 personas. Qué barbaridad. Pues lo hizo con unos niños. ¿Con niños? Ujú. Ahora, visto así, parecen, claro, dice, coño, llevó unos niños de cobayas. Claro, pues es lo que hizo. Él se dio cuenta que inoculando el virus a una persona, pues esta desarrollaba todo el tema de la inmunología, Los anticuerpos, y digamos. los anticuerpos, y entonces lo podía transmitir a otro. Entonces decidieron llevar a 22 niños expósitos. Eran 22 niños que estaban huérfanos y los cogieron de un hospicio de Madrid, de un hospicio de La Coruña y de un hospicio de Santiago de Compostela. Eran niños entre 3 años
y 7 años o 10 años más o menos. Sí. Entonces, poquito a poco iban metiendo el virus, lo iban metiendo a un niño y a lo mejor a los 10 días se lo transmitían a otro. Claro, cuando el virus dejaba de hacer efecto en el cuerpo del niño, Balmis lo que había calculado es cuántos niños hacían falta, pensando en el trayecto que tenía que hacer, cuántos niños hacían falta, porque, claro, el virus tiene una permanencia en el cuerpo, pues eso es lo que dice Emilio, de X días, ¿no? Bueno, pues antes de que se terminara el efecto en el cuerpecito del niño, pues se lo inoculaban a otro. Entonces, los a niños... través de las heridas, se hacían unas heridas y entonces, por contacto, le pasaba el virus al otro niño. Y este niño lo desarrollaba y pues al poco tiempo... Y enfermaba, claro. No enfermaban, no. Se estaban vacunando. Se vacunaban. Claro, se estaban vacunando. Entonces, era la forma de llevar la vacuna. Ellos no podían llevarla ni en probetas, ni la podían llevar de ninguna otra forma. Se transportaba en persona. En personas. Claro, la gran preocupación de Balmis era que un niño falleciera. Porque se le rompía la cadena. De hecho, uno falleció y estuvieron a punto de que la expedición no tuviera éxito. Yo decía antes que la expedición Balmis no debería llamarse Balmis. Debería llamarse Balmis, Albani y Zendal. Zendal está considerada la primera enfermera internacional en desarrollar este tema de... Entonces, claro, fue la madre realmente de los niños. Eran 22 niños y Isabel Zendal era la encargada de cuidarlos y la verdad que les cuidó como si fuera una madre. Sí es cierto que Carlos IV prometió que una vez terminada la expedición, que duró 11 años, estos niños regresaran a sus casas. Y desgraciadamente no regresaron nunca. Se quedaron en México y en la mayoría de los casos, además, malviviendo en una casa de pobres, etcétera, etcétera. Y también es cierto que en México, estos niños que ya se habían quedado allí fueron sustituidos por unos niños mexicanos que continuaron el viaje y estos niños sí que finalmente volvieron a sus hogares. Los mexicanos sí, pero los españoles se quedaron en México. Estamos hablando que es una expedición que dura 11 años, que es muchísimo tiempo. Porque él zarpa del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803. Como os he dicho, llevan los 22 niños expósitos, que son, he dicho entre 3 y 10, es entre 8 y 10 años, 8 y 10, ¿no? Que es a los que inocula la vacuna de la forma que os hemos ido contando. Y en la expedición va Balmis, va Salvani, que hizo prácticamente las mismas labores que él, era otro médico científico, Isabel Zendal, que es la que hemos comentado que es la enfermera que cuida de todos los niños, y aparte van un médico asistente, 2 prácticos y 3 enfermeras más. La expedición la componen 37 personas. Los niños son de la Casa de los Desamparados de Madrid, que son 6, del Hospital de Caridad de La Coruña, que son 11, y 5 del de Santiago. Y como hemos dicho, pues ninguno volvió. La expedición, para que os hagáis una idea, recorre las Islas Canarias, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Nueva España, que es México, Filipinas y China. Impresionante, ¿eh? Imaginaos, en esos 11 años, la cantidad de vidas humanas que salvaron. Muchísimas, claro. Estamos hablando de cientos de miles. Claro, de vidas. El propio inventor de la vacuna, Edward Jenner, dijo: no puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Y el científico Humboldt, vale, pues él dijo: este viaje permanecerá como el más memorable en los anales de la historia. Imaginaos, es que lo que supuso la cantidad de vidas humanas, no solo españoles, porque es que ahí vacunaban a todo el mundo. Y no solo lo que se consiguió salvar en aquel momento con la vacunación directa, sino que luego los que eran vacunados ya indirectamente podían salvar al resto de personas. Con lo cual es una expedición que debería estar grabada a fuego en la memoria de los españoles por lo que supuso, y en cambio no la conoce nadie. Es más, en el puerto de Coruña se hizo un monumento a los niños y a Isabel Zendal en 2003, que fue el aniversario de esta expedición, y hace poquito lo han quitado. Ah, ¿qué dices? Han quitado la estatua hace poquito y la han sustituido por una de una virgen.
Entonces son cosas incomprensibles. Habría que hablar con Salva. Pues no le entiendo. Habría que hablar. Esos 22 angelitos, por Dios, ¿qué motivo hay para Que quitar nos parece un bien monumento? que pongan una imagen de una virgen, pero no es incompatible Claro, con, que dejen la con que los estaba, 22 vamos, niños no. y la que hizo Sí, de pues, mamá. Pues fue quitada la estatua, por lo que he estado viendo en internet. Pues ves, mira, instituciones no se ponen en contacto con nosotros, pero nosotros que somos muy guerreros, Claro. podemos Habrá que llamar a La Coruña y decir. y dar un poco el tostón a ver si nos hacen caso Es que y que lo repongan, estáis por contando, ejemplo. tanto la expedición Malaspina como esta que ha contado nuestro amigo Emilio, por el valor simbólico que tiene, o sea, por lo que eso supone en aquellos años y las dificultades inherentes a los tiempos, se puede decir que es uno de los acontecimientos más mayúsculos de la historia de la humanidad. De la probablemente. humanidad, sí. Y está protagonizada por un español. Entonces, hombre, qué menos que hubiese un conjunto monumental dedicado a este acontecimiento. Pues ¿no? claro. Es que no sé, yo creo que desde entonces no se ha vuelto a hacer algo parecido. No, claro, ninguna, no. ninguna expedición ha logrado todo lo que consiguió Balmis en la suya. Es imposible pues, salvar tantas vidas. Y que esté en el olvido es una cosa que Pues es sí. totalmente incomprensible. Pues ha sido un auténtico lujo. Yo la verdad desconocía quién era Balmis, ¿eh? O sea, Yo quería acabar esta historia con una frase de él Sí. que es espectacular y dice: amar y sufrir es a la larga la única forma de vivir con plenitud y dignidad. Pues Francisco Balmis. Es verdad. difícil decirlo mejor, la verdad. Don Eduardo, vaya lujo tener a estos dos amigos aquí en este programa. pues la verdad que sí, ¿eh? Ujú. Un lujo. Se han convertido ya en parte de la gran familia de la Inter. Así que, bueno, qué deciros, que muchísimas gracias por esa labor estupenda que habéis hecho, que vamos a seguir muy atentos a cómo evoluciona ese grupo de Facebook, ¿eh? Muchas gracias. Las de Lezo y los Héroes Olvidados. Y que nada, todas las personas interesadas pues simplemente tienen que entrar y es muy fácil formar parte del grupo, ¿verdad, Amanda? Fácil. Sí, ¿No? fácil y muy divertido. Muy divertido. Muy divertido porque le vamos a coger con muchísimo cariño y rápido se va a sentir integrado. Y didáctico, que Sí. se aprende mucho. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Ha sido un auténtico Grande a los placer. dos. Son las 3 No, y muchas 16. gracias, de verdad. Yo quería agradeceros a los dos que nos hayáis No, dado la oportunidad a don de, Eduardo, a don bueno, Eduardo. de pasarlo también durante estas semanas. Ha sido un reto para nosotros. La verdad que no teníamos experiencia en estas lides y mira, al final nos pues. hemos divertido. Sí, y Para yo creo no que hemos tener- hecho... Hemos aprendido nosotros también, ¿eh? Porque hay que prepararse. Hombre, claro. Hay que prepararse. Estas cosas no se hacen de un día para otro y al final, pues eso, te tienes que documentar, tienes que ampliar conocimientos. Es una experiencia Sí. más, Y es ¿no? una experiencia, sí. Yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Ujú. Pues para no tener experiencia, os tengo que decir que habéis estado sensacional.